arrancamos. Yo creía que ya estaría la mayoría. Como les estaba diciendo, vamos a retomar el tema de cinemática en 2 dimensiones, donde en la primera clase solo había dado una definición general de las magnitudes que nos interesan cuando nosotros estudiamos el movimiento, ¿sí? Que son la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. ¿Vamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a delimitar ese movimiento que lo habíamos definido a esas variables para las 3 dimensiones para estudiar el movimiento en 2 dimensiones. Van a ser movimiento de proyectil y movimiento circular. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Esto ustedes lo tienen en la presentación, solamente tomo algunas cosas. Entonces, cuando acá en general para 3 dimensiones, ¿sí? Podemos tener un desplazamiento, una trayectoria, por ejemplo, así, ¿sí? De 1 a 2, punto 1, punto 2. Entonces, si recordemos que estamos con el modelo de partícula, ¿sí? Nosotros para poder estudiar este movimiento, establecemos un sistema de referencia y a partir de ahí, del origen, podemos ubicar ese punto y todos los puntos de la trayectoria con un vector posición. ¿Sí? R1, R2, esto sería en un momento de la trayectoria, esto en otro, un tiempo posterior, por ejemplo. ¿Y qué podemos decir? Que hay un desplazamiento, ¿no es cierto? Así, que vamos a ver qué sentido tiene. El desplazamiento sería posición final menos posición inicial. ¿Sí? R2 menos R1. ¿Qué sentido tiene ese vector? Cuando yo R2 le resto R1, ¿sí? Fíjense, los vectores los voy a sacar para acá. R2, R1. Recordemos que la resta de vectores era la suma del primero más el opuesto del segundo. Entonces a este yo le tendría que sumar el opuesto del segundo vector. Por lo tanto a R2, si yo le sumo menos R1, el resultante sería este. ¿Sí? Entonces ese vector que está ahí sería el desplazamiento. Y bueno, ustedes saben por álgebra que ese desplazamiento tiene, esos vectores tienen en este caso 3 componentes, ¿no? X y Z, entonces que si yo quiero calcular el desplazamiento voy a restar 2 vectores en 3 dimensiones. Luego, si a esto le agregamos que tomamos en cuenta el tiempo en que se demora, ¿sí? este móvil que estamos estudiando, de 1 a 2, ya vamos a estar considerando la velocidad. ¿Sí? Es decir, que si nosotros hacemos delta R considerando el tiempo, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo que llamamos la velocidad media. ¿Sí? Si esto, fíjense, una cosa de matemática, que si este es un vector y el tiempo es un escalar, esto es lo mismo que decir el producto de un escalar por un vector. Esto me da como resultado un vector que tendría la misma dirección que delta R. Entonces ahí
la velocidad media me aparecería justo arriba de delta R. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que escribir 1 sobre delta t por un vector. ¿Sí? Esto es un escalar, un número, un k, multiplicado por un vector, me da como resultado otro vector. ¿Se acuerdan de eso? Una propiedad de álgebra. Entonces, lo que tengo marcado con verde es lo que nosotros conocemos como velocidad media. ¿Qué problema tenía esa velocidad media? A ver, si recordamos. Profe, la velocidad media tenía el problema de que nosotros analizamos tal velocidad en dos puntos del De desplazamiento, la digamos, trayectoria, claro. claro, de la trayectoria. El problema era que si queríamos saber la velocidad en un punto específico, con la velocidad media no podíamos saber tal dato. Y se Claro, entonces, necesitaba la velocidad promedio, si no me equivoco, para ese punto en específico, ¿verdad? ¿O no? no. ¿Qué hacíamos? A ver. Se calculaba la tangente para ese punto que representaría la velocidad instantánea. Claro, o sea que nosotros, en lugar de tomar un punto 1 y un punto 2 muy alejados, a ese punto 2 que era posterior, Lo acercamos. lo tomábamos mucho antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso es aplicar el límite a esta velocidad media. Entonces, si yo tomo el punto 2 por acá, por ejemplo, ahora la velocidad, el desplazamiento va a ser este, y la velocidad va a estar ahí también. Y si tomo el punto 2 más cerquita, ¿sí? Lo que se va a obtener es, como dijo el compañero, que esa velocidad que era secante, digamos, a la curva, ahora pasa a ser una tangente. ¿Sí? Y esa velocidad ahora ya es una velocidad instantánea, que generalmente no se escribe I, sino B directamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy moviendo en la trayectoria, esa velocidad instantánea me va a ir dando información a cada momento, ¿sí? A veces hace falta la velocidad media, con eso alcanza, y otras veces es necesaria la instantánea. Bueno, entonces esto se obtenía, la velocidad instantánea B, con el proceso de límite. Si nosotros hacemos el límite cuando el tiempo tiende a cero de la velocidad media, lo que obteníamos era la velocidad instantánea. ¿Sí? Profe, si no me Que equivoco, lo habíamos... que estamos haciendo ahí, estamos uniendo esos dos puntos en los que estamos calculando la velocidad para que sea un único punto, ¿verdad? Eso, exactamente. Fíjense, hacer que delta t tienda a cero significa que yo a este punto, supongamos, arranco de acá, no considero un tiempo muy lejano, sino ahí nomás. Considero Claro, qué claro. está pasando, cómo está variando ese desplazamiento. Y cuando yo hago este proceso, cuando yo analizo esa variación de desplazamiento en un tiempo muy corto, lo que se obtiene, o en realidad a lo que se llega es a la derivada del desplazamiento. Entonces, por eso decíamos que la velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento. Acuérdense que una derivada es evaluar cómo varía una magnitud respecto de otra. En este caso estamos evaluando cómo varía el desplazamiento respecto al tiempo. Y eso me está dando la velocidad instantánea. Entonces, si nosotros a esto sabemos que el vector posición tiene componentes x y z, ¿sí? Si aplicamos derivada a eso, es que nosotros vamos a obtener derivada de r, sería x y z, ¿sí? Supongamos que r sea ya la resta, ¿no?, del desplazamiento. Entonces quiere decir que esa velocidad va a tener, por ejemplo, acá tres componentes. En la dirección y
en la dirección J y, no sé si se ve, Sí, sí se ve, profe, sí se ve. ahí, en la dirección K. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Una velocidad en la dirección X, una velocidad en la dirección Y y una en la dirección Z. ¿Sí? Entonces, este vector que nosotros vemos que acá aparece con verde, tiene tres componentes. ¿Qué son esas? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos el movimiento en dos dimensiones, ya esta tercera, la Z, desaparece. ¿Sí? Y nos quedamos con X e Y. Bueno, a eso es lo que nos vamos a dedicar ahora en esta parte de la cinemática, es estudiar justamente en las dos dimensiones. Es medio complicado, digamos, representar esto o que se vea por ahí en un plano cuando es algo que está sucediendo en el espacio. ¿Sí? O sea, cuando uno quiere dibujar, siempre termina dibujando plano. Con la perspectiva nos ayudamos un poco. ¿Sí? Entonces, vamos a achicarnos un poco a dos dimensiones. ¿Sí? Y suponemos que tenemos esa misma trayectoria y ahora estamos viendo que en un momento, ¿sí?, de esa trayectoria, el móvil tiene una velocidad 1 y en otro momento una velocidad 2 que puede ser mayor o menor. ¿Sí? Entonces, para evaluar eso, aparecía la magnitud que le llamamos aceleración. ¿De acuerdo? Que Sí, era claro, justamente cómo cambia la velocidad en el tiempo. en el tiempo. ¿Sí? Y ahora, de la misma manera que veíamos con la velocidad media instantánea, ¿sí?, acá la aceleración, fíjense que está considerada en dos puntos bastante separados. Si yo quiero tener información punto a punto, digamos, lo que tengo que hacer es el mismo proceso. Es decir, llevar... El límite, sacarle el límite. Claro, de nuevo, este tiempo, ¿sí?, achicarlo, hacerlo tender a cero, lo cual significa que este punto se va acercando al primero. Y de esa manera yo tengo el cambio de la velocidad en un instante, digamos. En un momento muy cortito, y eso va a ser una aceleración instantánea. ¿Ah? Entonces, si llevamos al límite, otra vez delta t que tiende a cero, de esta aceleración media, obtenemos la aceleración instantánea, que otra vez veamos. ¿Dónde estaría el vector aceleración en este caso? Fíjense. Puede ser en la tercera dimensión o no, profe. ¿Qué quiere decir delta B? Bueno, el delta B quiere decir sería la distancia, ¿no? Sería B2 menos B1. Eso, B2 menos B1. ¿Sí? Es decir, que a B2, que es este vector, le tengo que sumar el opuesto de B1. ¿Sí? O sea que esto sería delta B. ¿Sí? Y en delta T lo mismo. Supongamos, delta B, que yo lo sitúe acá, delta B. ¿Sí? Eso, sobre ese vector, sobre esa dirección, como está multiplicado por 1 sobre delta t, aparece el vector aceleración. Y lo vamos a hacer con negro. Ahí.
Eso sería aceleración. ¿Sí? Bueno, fíjense que ese vector aceleración me aparece siempre hacia el lado cóncavo, digamos, de la curva. ¿Sí? En esta trayectoria que yo dibujé. Entonces, vamos a dibujar, vamos a ver esto como lo teníamos nosotros al vector aceleración hasta ahora y qué va a pasar cuando se hace un movimiento ya en 2 dimensiones. Cuando nosotros teníamos en una dimensión el movimiento, ¿sí? Supongamos que esta es la velocidad en un momento y esta es la velocidad en otro momento. ¿Sí? Entonces, el delta B me daba también colineal. ¿Sí? Cuando yo hago B2 más menos B1, ¿sí? Me queda B2 más el opuesto de B1, que sería este, ¿sí? B2 menos B1, eso es delta B, como cambió la velocidad, ¿sí? Me da un vector, ¿sí? Si este B1 lo corro para acá, así, me daría un vector así, delta B, ¿sí? Entonces quiere decir que el cambio de la velocidad, acuérdense que si a esto yo lo divido en tiempo, obtengo aceleración, me va a dar en la misma dirección, ¿sí? Que viene el movimiento. Y en el sentido, fíjense, si la velocidad va aumentando, el delta V y por lo tanto la aceleración me va a dar en el mismo sentido. Pero ¿qué pasa si V al revés? Este es más grande, ahora V2, V1 es más grande que V2. O sea que quiere decir que nuestro móvil era una moto que se está acercando al semáforo y va frenando, va bajando su velocidad. ¿Sí? Cuando yo haga V2 menos V1, ¿sí? V2 más el opuesto de V1 sería, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? V2 más el opuesto de este, voy a poner acá para que quede mejor, ¿sí? Me va a dar un vector que va a estar en el sentido contrario. Ese es el delta V y por lo tanto ahí va a estar la aceleración. Entonces, cuando la velocidad va en aumento, la aceleración apunta en el mismo sentido. Y cuando la velocidad va disminuyendo, fíjense que la aceleración, acuérdense que es este vector dividido en el tiempo, ¿sí? Va a aparecer ahí mismo, va en el sentido contrario. Pero fíjense que mantiene la dirección. Si es horizontal, esa aceleración va a ser horizontal. Si estábamos en caída libre, lo mismo va a ser vertical. El movimiento todo es en Y, todas las magnitudes, todos los vectores están en esa dirección. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un movimiento curvo? Que es lo que nosotros estamos viendo ahora porque estamos hablando en 2 dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, así. Yo tengo esta velocidad, ¿sí? Y en un momento posterior tengo una velocidad, por ejemplo, mayor, V2, ¿sí? ¿Dónde va a estar la aceleración en este caso? Fíjense, si yo hago V2 más el opuesto de V1, que sería, lo voy a marcar acá, ¿sí?
Recordemos, aceleración, estamos haciendo media, ¿no? Media, delta V sobre delta T. Entonces, yo estoy poniendo la mirada acá, en delta V. ¿Cómo es? V2, velocidad final, menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, si yo saco el delta V, voy a tener información de la aceleración. En esa misma dirección va a estar la aceleración. Entonces, cuando yo haga V2, ¿sí? Menos V1, que sería este vector, vamos a ponerlo acá, a ese vector, menos V1, ¿sí? La aceleración me aparece acá. Este es el delta V, que si yo lo divido en el tiempo, me da la aceleración. Es decir, que en esta misma dirección de delta V aparece la aceleración. Fíjense que ahora ya no está en la misma dirección de los vectores, ¿eh? Como cuando el movimiento era en una dirección, en X, en Y. La aceleración me aparecía sobre esa misma dirección. Acá ya no, cambian las direcciones de los vectores, la aceleración también. Profe, y cuando la aceleración tiene una dirección distinta a los vectores, o sea, en el sentido que está opuesto, por ejemplo, un vector va apunta a la derecha y la aceleración apunta a la izquierda, significa que esa aceleración va disminuyendo, ¿o no? Que la velocidad va disminuyendo. ¿A eso se Claro, refiere? perdón, sí, que la velocidad va disminuyendo. Fíjese, hagamos el caso en que V1 sea mayor que V2. A eso se refiere usted, me parece. ¿Ah? Claro, Saquemos el delta V. A V2 le sumo el opuesto de V1. ¿Cuál sería el opuesto de V1? En este caso sería este vector. ¿Sí? Entonces, si yo a V2 le sumo esto, lo traslado acá por el método de la poligonal, vamos a exagerarlo bien, ¿sí? Fíjense que el delta V les aparece acá. Y en esa misma dirección, dijimos, aparece el vector aceleración. ¿Sí? Nosotros sabemos que por el límite, cuando queremos la instantánea, a esto lo llevamos sobre V1. ¿Sí? Entonces, en general, ¿qué es lo que está pasando acá? Si nosotros tomamos en esta trayectoria curva, ¿sí? Fíjense, una dirección que sea tangente en ese punto y una dirección normal a esa tangente, ¿ven? Tangente y normal, o sea, perpendicular. Yo puedo decir que esa aceleración tiene dos componentes, miren. Hay una aceleración que es paralela y una aceleración que aparecería acá que es perpendicular. ¿Sí? Es decir, que yo a esta la considero a través de componentes y no con este vector. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Considero una tangente y una normal. Si descompongo, me va a aparecer una aceleración paralela y una aceleración normal. ¿Sí? Entonces, esta aceleración, ¿sí? Es la responsable, acá presten atención, es la responsable de que el módulo cambie, del módulo de la velocidad. Y esta, la aceleración que es normal o perpendicular, es la responsable de que cambie la dirección en el movimiento. Fíjense que acá la aceleración paralela está en el mismo sentido de la velocidad, porque va en aumento. En cambio acá, como dijo el compañero, fíjense que la aceleración paralela está en contra
¿sí? Porque está frenando el movimiento. Acá hay mayor velocidad que acá, ¿sí? Entonces, esta me está diciendo que el módulo de la velocidad va bajando. Y esta otra que va cambiando la dirección del movimiento. Ya no es en una dimensión, ¿no? Ya es, por ejemplo, acá en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, ese vector aceleración lo voy a estudiar a través de sus componentes, ¿sí? Y tengan presente qué significa cada uno. ¿Por qué? Porque voy a pasar ¿alguna pregunta de esto? Yo le quería preguntar, profe, Sí. si en los casos prácticos, esto del límite y todo esto, de seguro ya en las fórmulas que nosotros estamos viendo en la práctica ya está incluido eso, pero Sí, sí, ustedes trabajan con las instantáneas, sí. claro, pero nosotros lo podemos aplicar en ciertos casos para descubrir la aceleración, así, porque hay algunos ejercicios en los que yo intenté aplicarlos y me daban los mismos resultados que haciéndolo con las otras fórmulas, digamos. Sí, hay ejercicios que son, cuando a mí me dan la función de cuál es el desplazamiento, yo derivando puedo encontrar la velocidad media y derivando eso, la aceleración media, ¿sí? Y luego tomando dos momentos puntos y acercándonos en el tiempo, tiene que llegar a la instantánea. Tendríamos que ver a qué ejercicio se refiere. No, en En unos que el, encontré en internet, pero es como dice usted, vienen con la función y todo eso, o sea, claro, es, ¿sí? Ahí en el libro, si usted lo busca, yo les pasé el Circe Maki, hay ejercicios que tienen la función y está descrito muy clarito eso que usted está preguntando. perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Ahí lo vemos si quiere. Sí, o al último lo vemos como usted Bueno, quiera. bueno, terminamos esto y ahí lo vemos. Bueno, Profe, vamos disculpe, entonces. Sí, ¿puede volver a explicar lo de la, digamos, lo de la aceleración? ¿Serían esos vectores, digamos, paralelo y perpendicular, serían componentes de la aceleración? claro, exacto. El vector aceleración aparecería, como les dije, en la dirección del delta V. ¿Eso se entiende? Sí, ¿Sí? Bien. Ahora, ¿yo qué hago? Hago acá como un artilugio, algo le meto ahí la matemática para echarle un poquito de sal a esto y es como que escarbar un poco más y analizar y ver qué está pasando. Entonces, ¿qué hace? En vez de estudiar este vector, lo descompone en dos direcciones. Una que es paralela a la velocidad y otra que es normal o perpendicular a esa dirección. ¿Sí? Entonces, en vez de considerar este vector, que ya no lo considero más, me quedo con las componentes. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vemos que la aceleración tiene dos componentes. ¿Sí? Una componente que es perpendicular y otra que es paralela acá en un punto de la trayectoria, ¿no? Entonces, esta que está acá es la responsable de que el módulo de la velocidad vaya en aumento. Fíjense que en este caso, cuando yo hago esa descomposición, el vector de aceleración paralelo está en contra. Entonces eso me quiere decir que el módulo ha ido bajando. ¿Sí? Ahora, este vector, que es la componente normal de la aceleración, y fíjense que está mirando hacia el centro, como les decía yo, hacia la parte cóncava, digamos, de la trayectoria, ¿sí? Ese es el responsable de que la dirección cambie. ¿Sí? Es decir, que cuando yo tengo un movimiento en línea recta, lo que está cambiando de la aceleración
¿sí? O hay, digamos, o está presente esta componente, pero esta no, ¿sí? Cuando yo tengo un movimiento así, recto, este es B1, este es B2, como vimos hace un rato. El vector de aceleración me aparecería acá, ¿sí? Pero ese vector de aceleración tiene solo esta componente. Esta no está, no tiene un componente así. ¿Por qué? Porque la dirección no cambia. ¿Se entiende? Solo Sí, profe. cambia el módulo. Pero en cambio, cuando yo tengo ya una trayectoria curva, ¿sí? El vector que existe en la realidad es este que está acá. Pero nosotros para estudiarlo y analizar qué es lo que está pasando ahí, decimos que tiene esas dos componentes. Una es la responsable de que cambie el módulo y esta otra, que es perpendicular, que ahora sí aparece y acá no aparecía, ¿sí? Es la responsable de que cambie esa dirección en el movimiento. Entonces, yo les hago con esto, yo acá les presento, ya que está, que lo tienen fresquito, el movimiento circular, ¿sí? ¿Qué va a ser, por ejemplo, el movimiento de cuando uno va en una rotonda, ¿sí? Gira en una rotonda, el movimiento de alguna de los caballitos en una calecita, ¿sí? De algún punto en una rueda, en un motor. Ese movimiento circular, ¿sí? Yo acá lo que estoy dibujando es, por ejemplo, la trayectoria, ¿sí? De algo que se mueve en ese movimiento circular. Un punto ahí en un CD, en el disco duro, ¿sí? Bueno, cuando avancemos y veamos rotación, vamos a ver otras consideraciones, ¿sí? Pero acá solamente estamos analizando que acá, en este momento determinado, tiene ese punto, esa velocidad, y en un momento posterior tiene esta velocidad, ¿sí? Pero en este movimiento circular, que es muy particular, que se llama uniforme, ¿sí? Este valor de velocidad y este son iguales. Es decir, que si son 2 metros por segundo acá, 2 metros por segundo acá. ¿Sí? 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, y ya les voy a hacer una aclaración de esto, les pregunto, ¿en este movimiento hay aceleración o no? Sí, pero es una Bien, aceleración constante. sí. A ver, otra opinión. Ahí puse la definición de aceleración. Yo diría que la aceleración, la variación de la velocidad, profe, si la calculamos como la solemos calcular nosotros, sería nula, por lo tanto no hay aceleración y la velocidad es constante. Ese es mi punto de vista, la verdad no lo sé. Está bien el análisis que hizo, me parece bien el aporte. Ahora se los voy a aclarar. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, yo acá a propósito, fíjense, les puse el número, ¿sí? Y les puse la definición para que veamos este tema.
Cuando yo tengo que calcular la aceleración para saber si hay o no, como dijo Facundo, tengo que calcular el delta V, ¿sí? Pero el delta V es un vector, ¿sí? Este V2 menos V1, estos son vectores, ¿sí? Entonces, si yo hago V2 menos V1, ¿sí? Este sería menos V1, ¿me siguen? A V2 le sumo el opuesto de V1, lo llevo acá, menos V1. Entonces, esto que está acá, ¿qué sería? V2 menos V1 Delta V sería. ¿Cómo varió la velocidad? Exacto, delta V. ¿Sí? Si yo a eso lo divido en el tiempo que pasó entre este punto y este, ¿sí? Lo que obtengo es, lo pongo con azul, un vector que se llama aceleración y que está sobre la dirección de delta V. Este sería el vector aceleración. ¿Sí? Entonces, esto que les puse acá justamente era, a propósito, le puse el mismo número porque el movimiento circular uniforme me dice que el módulo de la velocidad no cambia. Acá lo que me faltó a escribirle para que no se me confunda Facundo es esto. Que el módulo de la velocidad no cambia. ¿Pero qué está cambiando de la velocidad? La dirección sería. Claro, fíjese Facundo que yo acá, este vector tiene esta dirección y este vector tiene esta otra dirección. Entonces, si bien cuando yo haga esto, ¿sí? Usted me lo reemplaza a los módulos, cosa que no sería correcta porque esta es una resta vectorial, ¿sí? No resto yo módulos, cuando hago resta de vectores o suma, ¿sí? Pero yo se lo puse a propósito justamente para que se me confunda y se lo aclare. Para que cuando yo les pregunte esto, no, estén un poco más atentos, por ejemplo, en un examen final. Entonces es engañoso, la pregunta que yo les hago es engañosa. En el movimiento circular uniforme, ¿hay aceleración? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, si esto tiene 2 y esto no cambia, en todo el vamos con la misma velocidad, no habría aceleración. Pero ojo con eso. O sea, la aceleración sí existe y es una aceleración constante, en cierto modo. Claro, claro, claro. ¿Sí? Si yo a esto lo llevo al límite, o sea, considero la aceleración instantánea, entonces este vector lo tomo muy cerquita de V1, ¿sí? Esa aceleración me va a aparecer sobre la dirección radial, así. Y como está apuntando hacia el centro, se le llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Si yo en el proceso del límite llevo este vector muy cerquita de V1, ¿sí? Entonces, este vectorcito que acá me apareció, fíjense, fuera del centro, fuera de la dirección radial, se me va a poner en la dirección radial. Y por eso recibe el nombre apuntando hacia el centro del círculo, ¿sí? O de la circunferencia que representa la trayectoria, recibe el nombre de aceleración centrípeta. Entonces, si volvemos a lo que nosotros habíamos visto antes, que la aceleración en un movimiento curvo cualquiera tenía dos componentes, una aceleración paralela y una aceleración perpendicular en un punto. ¿Qué podemos decir en este caso? ¿Hay alguna de estas dos que sea cero en un movimiento circular uniforme? Yo creo que sí, profe. ¿Cuál? La que pasan por el eje horizontal de la, o sea, cuando llega, ay no, creo que no. No sé, estoy tirando un A ver, tema. recordemos, esta aceleración que era paralela, ¿era responsable de qué? ¿El cambio de qué?
Del módulo, del módulo. Y esta de la dirección. de la de la dirección. dirección. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está cambiando y qué no? Claro, cambia la dirección, lo que no cambia es el módulo. Entonces, Eh, no sé, no. Entonces, profe, sería la aceleración, pero la perpendicular, digamos, de la aceleración. Esa puede cambiar, esta sí está, sí, pero esta vale cero. Esta es la que no está. claro. Porque el módulo es el mismo siempre. El módulo. El valor de la velocidad, el módulo es el mismo. Entonces, esta no está porque no hay cambio en módulo. Pero al haber cambio en dirección, esta sí está. Y justamente ella es la responsable de ese cambio. ¿Se ve? Perfecto, sí, ahora entiendo. Sí, no lo estaba viendo como la aceleración, como los dos componentes, que es. La está viendo como una sola, por eso. Claro, ojo que estamos con un vector acá. ¿Sí? Entonces, yo les di hace un ratito el caso de un movimiento curvo cualquiera, en donde la aceleración tenía cualquier dirección y nosotros la analizábamos a través de sus componentes y estaban las dos presentes. Una me cambiaba el módulo y otra me cambiaba la dirección de la trayectoria, ¿no? No era derechita, ya sino curva. En cambio acá, en este caso del movimiento circular, ¿sí? Voy a tener que el módulo no cambia, pero sí la dirección. Este ya es un movimiento más bonito, no es cualquier curva, ¿sí? Entonces, referido a eso, pasa lo que dijimos con la aceleración. La normal es la que está presente y la paralela no. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes en la presentación tienen que haciendo semejanza de triángulos, ¿sí? Tomando el arco que se llama a la trayectoria esta, que se mide en metros, ¿sí? En dos momentos cualesquiera. Ahora yo lo voy a borrar esto y ya quedó más o menos el tema de qué aceleración tengo y cuál no, cuál componente tengo y cuál no. ¿Sí? Entonces en este movimiento circular tomando un punto y otro, este es un delta S, se llama una porción de arco. Este sería en un movimiento circular el radio, ¿sí? De esta circunferencia. Acá yo le toco el nombre de los ejes, que sería de X de Y, en el plano, son momentos en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos velocidad acá y velocidad acá, V1, V2, ¿sí? Y tomamos este delta S con este R, siempre que a esto lo hagamos bastante chiquito, ¿sí? Se cumple, a ver, lo voy a dibujar acá los vectores, V1, ahí, un poquito más grande, y V2, así. Tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces, acá aparecería delta V, ¿sí? Este angulito que está acá es el mismo que está acá, ¿está? Entonces, acordémonos que acá aparecería en esta dirección la aceleración, porque está sobre delta V, ¿sí? Estoy haciendo la relación acá de triángulos con este triángulo y este, ¿sí? Me va a aparecer la
a que es igual la aceleración centrípeta, ¿sí? O la aceleración para este movimiento. Ahí se lo muestro. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, En el movimiento circular, la componente perpendicular siempre cambia, ¿no? Pero la componente paralela, ¿nunca cambia o puede cambiar alguna vez? la componente paralela del movimiento circular uniforme no está, es cero. Solamente tengo componente normal. Esto, ¿sí? Si yo tengo de las dos, ¿sí? Si tengo de las dos, es porque el movimiento es curvo, puede cambiar la dirección, pero no circular como acá. ¿Sí? Recordemos que este es un caso particular del circular uniforme. Cuando yo ya tengo un movimiento que no es uniforme, es decir, que este módulo también puede cambiar, ahí sí voy a tener las dos vacunas. ¿Sí? Porque este vector y este no van a ser del mismo módulo, entonces ahí me va a aparecer el caso, como vimos hace un rato, en que cuando yo haga B2 menos B1, ¿sí? Supongamos, acá tengo B1 y B2 es mayor, ¿sí? Cuando yo haga B2 más menos B1, ¿sí? Supongamos así, este es menos B1, me va a aparecer el vector aceleración en esta dirección. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar la trayectoria acá. Circular también. ¿Sí? Pero nada más que el módulo de este y este no son los mismos. Perdón, acá, tendré que ir para adentro. Así. ¿Sí? Entonces, fíjense, la aceleración, ahí voy a tener una componente que es paralela y una componente que es normal. ¿Sí? Esto, acuérdense que he llevado siempre un vector cerca de lo que yo acá lo exagero para que no me quede mal el dibujo. Pero en este caso, fíjense, está cambiando, las dos cosas están cambiando. El módulo y la dirección. Por lo tanto, yo tengo una aceleración que es paralela y una perpendicular. Es un movimiento circular no uniforme. En cambio, en este, que es uniforme, en donde el módulo no cambia, voy a tener que esto no está, pero esta sí, porque hay cambio de dirección. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Sí? Entonces, acá, haciendo semejanza al triángulo, como les decía, este delta B, ¿sí? Que sería así, dividido en alguno de los dos vectores B, porque son iguales del módulo, ¿sí? Haciendo semejanza con este triángulo. Acuérdense que esto pasa a ser un triángulo cuando este punto está muy cerquita de este, ¿sí? Ahí me daría delta S, que sería el arco, dividido en el radio. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Este lado del triángulo es a este otro lado, ¿sí? Como este lado es a este. Estoy hablando de proporcionalidad de triángulos. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos de acá delta B, ¿sí? Ahora voy a poner para acá. Esto está hecho en la presentación. Delta B sería igual a delta S por R por B1. ¿Sí? A esto, si yo lo divido en el tiempo, ¿sí? Hacemos delta T
y delta t, ¿sí? Y hacemos el proceso de límite de llevar esto acá, además haciendo tender el tiempo a cero, ¿sí? El límite de delta t que tiende a cero, me va a quedar, ahora lo acomodo, B1 sobre R por delta S sobre delta T. Entonces esto no tiene nada que ver con el límite, lo puedo sacar. Me va a quedar B1 sobre R. Y cuando yo hago delta S sobre delta T en el tiempo, perdón, aplicando límite, ¿sí? Estoy hablando de que delta S es el arco, cuántos metros voy recorriendo. Si yo lo evalúo en el tiempo, me daría una velocidad también, ¿sí? Que puede ser B1 o B en general, porque acuérdense que los módulos estos no cambian, ¿sí? Entonces esto me da B cuadrado, en general, dividido en R. Y eso sería el módulo de la aceleración centrípeta, ¿sí? Módulo de aceleración centrípeta. Que dijimos que su dirección aparece sobre el radio, ¿sí? Y el módulo, ¿cómo lo calculamos? Con el valor de la velocidad al cuadrado, el módulo, ¿no es cierto?, dividido en el radio de la trayectoria. Profe, Otra ahí cosa usted que lo que hizo fue lo mismo que hicimos anteriormente, pero teniendo en cuenta todo lo que viene siendo el radio del círculo y todo eso, para sacar la aceleración centrífuga. Claro, ¿en qué se basa esta deducción? En hacer una semejanza entre dos triángulos. Uno donde aparece el arco respecto del radio, que sería este lado del triángulo respecto de este, que es semejante a este triángulo formado por los dos vectores. ¿Por qué es semejante? Porque un ángulo es compartido, que es este ángulo θ. No se los había dicho, ¿sí? Entonces nosotros tomamos el arco en el radio y acá el correspondiente al arco sería el delta B sobre uno de los dos vectores, que puede ser B1 o B2, que sabemos que los módulos son iguales. Entonces, partiendo de esto, que yo lo que le puse ahí, ¿verdad?, despejamos el delta B, que sería este paso, ¿sí? Y luego llevamos ese delta B sobre delta T, que sería la aceleración media, aplicamos el límite para sacar la instantánea, que sería la aceleración centrípeta. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces este delta B reemplazo por esto, eso lo puse acá. Esto no tiene nada que ver con el límite, sale y se le aplica el límite solamente al cambio del arco en el tiempo, ¿sí? A este pedacito, digamos, en el tiempo, que vendría a ser también un valor de velocidad. Eso está ahí en la presentación, ¿sí? Entonces así nosotros calculamos el módulo de esa aceleración centrípeta. Recordemos, aceleración, a ver, se lo voy a poner acá. Bien claro. Entonces, en un movimiento circular uniforme, retomando y haciendo una recapitulación, nosotros tenemos que el módulo de la velocidad no cambia, pero sí cambia la dirección, ¿sí?, en este movimiento. Entonces, ¿hay aceleración? Sí, hay aceleración, ¿sí? Y esa aceleración tiene un módulo que vale, o se puede calcular como el módulo de la velocidad dividido en el radio de la trayectoria circular, ¿sí? ¿Qué dirección tiene? Dirección apunta al centro. Perdón, radial. Eso sería el centro. Dirección radial. ¿Qué quiere decir? Que aparece en la dirección del radio. Si yo estoy acá estaría la velocidad y la aceleración me aparece
en esta dirección, acá. Si estoy acá está la velocidad, en esta dirección radial me aparece la aceleración. ¿Sí? ¿Y hacia dónde apunta? ¿Cuál es el sentido? Hacia el centro de la circunferencia del círculo este, ¿sí? Apunta hacia el centro. Por eso es que recibe el nombre de aceleración centrípeta. ¿Vamos? Perfecto, profe, perfecto. Bien. Una cosita más a tener en cuenta acá en este movimiento, chicos, es que hay un parámetro especial que se llama periodo del movimiento. ¿Sí? Que después cuando veamos un movimiento oscilatorio, vamos a trabajar más sobre esto, digamos, el periodo del movimiento, fíjense que lo simbolizo con la letra T mayúscula, ¿sí? Es un tiempo, periodo es un tiempo, pero un tiempo particular. ¿Cuál tiempo será? Particular. Es el tiempo en que tarda esta partícula, que nosotros estamos considerando que se mueve en una trayectoria circular, en dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, el periodo es el tiempo que tarda para una vuelta. Por ejemplo, si nosotros consideráramos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, supongamos que sea circular, ¿cuánto sería el periodo de ese movimiento? 24 horas, ¿o no? Fíjense, estamos hablando del Sol. Un año. Sol es acá y la Tierra se mueve alrededor del Sol. Una vuelta alrededor del Sol. Sí, son 365 días. Un Claro. año. ¿Sí? Un año. Alrededor del eje mismo de la Tierra son Son 24 24 horas. horas. ¿Sí? Pero digamos, alrededor del Sol, entonces el periodo, podemos decir que son los 365 días, el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Ah? Que sería lo que nosotros festejamos el cumpleaños. ¿Sí? Damos una vuelta al Sol, cumplimos un año. Cada año. Bueno, cuando nos vamos haciendo más viejos, nos vamos a otro planeta, así no cumplimos tantos años. Bueno, ¿estamos con esto entonces? Sí, Que el periodo no es cualquier tiempo, es un tiempo especial. Entonces, si nosotros tomamos esto y a su vez, a ver, decimos, ¿cuánto en metros o cómo puedo hacer para calcular cuánto tengo en longitud para una vuelta, ya que estamos hablando de una vuelta? En una circunferencia, ¿verdad? Eso ya es Y matemático. hay que primero definir una posición inicial y una posición final en el cual vamos a Bueno, contar esa vuelta. supongamos Qué que prolijo estoy le salen los acá círculos, profe, a mí me sale y un vuelvo filo. acá. Ay, no. Sí, más o menos. Bueno, ahí. Acá está el radio, ¿no es cierto? Bueno, yo parto acá y vuelvo acá. O parto de ahí y vuelvo al mismo lugar. El tiempo que tardamos es el periodo. Ahora, ¿cuánto es esta longitud en una circunferencia? El doble del radio. 2pi. 2pi es un ángulo. El doble Bien. del radio, profe. O sea, es el A ver, diámetro. El diámetro, que el diámetro sería el radio por 2. usted me dice que la longitud de esta circunferencia, ¿sí? Esta longitud
estos metros es 2 veces Ah, el no, radio. no, disculpe, no, nada ¿Cuánto que ver, sería? ¿no? Está por ahí, está pegando en el palo. ¿No sería 4 veces el radio o nada que ver? Estamos adivinando. 2 veces el radio, 4 veces el radio, 2 No pi, sería eh, pi sobre radio 2 por por pi, R, dicen por acá. ¿Cómo es? pi sobre 2 por R. Pi sobre 2 por r, así. No, R, digo, multiplicado todo. De R salida, o sea, eh, ¿No querés decir vos 2pi por el radio? claro, sería lo. No, Así. ¿Eso? Si yo mal no recuerdo, creo que para sacar la longitud era así, si mal no recuerdo. Sí. Muy bien, esa es la longitud. Bien. La longitud de una circunferencia es eso, 2 pi por el radio. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Porque están como dudando. Recuerden que acá me nombraron el diámetro también, que sería esta medida, ¿no es cierto? Esta. Entonces el diámetro es igual a 2 veces multiplicado por el radio. El doble del radio es el diámetro, ¿sí? Entonces, cuando yo abro, supongamos que este es de alambre, ¿sí? Imagínense este pedazo de alambre. Y yo lo abro y tengo toda la longitud, ¿sí? Este punto es este, ¿sí? Imagínense, esto yo lo abro y tengo esto, ¿sí? Esta medida del diámetro entra en ese pedazo, digamos, de longitud 3 veces un diámetro, 2 diámetros y un poquitito más, ¿sí? Claro, Es decir que la longitud, ¿sí? La longitud, en esa longitud entran 3 veces y un poco más de este diámetro, ¿sí? Y justamente ese es el número pi. La longitud dividido en el diámetro es igual al número pi, ¿sí? Si yo divido esa longitud en este diámetro me va a dar 3,14. Eso es lo que significa que en esa longitud entran 3 diámetros y un poco más. Ahora, si yo despejo longitud de acá, es multiplicar pi multiplicado por el diámetro. Y como dijimos que el diámetro es 2 veces el radio, esto sería pi por 2 radios, ¿sí? O 2 pi por radio, como dijo el compañero. Y eso se da para cualquier circunferencia. O sea, yo tengo esta, ¿ven? Esta longitud, si yo la divido en esta medida, que es el diámetro, me va a dar 3,14. ¿Sí? Si yo tomo esto y mido esto con una cinta y la divido en el diámetro, me va a dar 3,14. ¿Sí? Bueno, de ahí sale. Ahora, entonces, si yo tengo esa longitud que se mide en metros y si lo divido en el periodo, ¿qué obtendría? ¿Qué obtendría? 2 pi por el radio dividido en el periodo. perfecto. Claro que ahí si lo sustituimos sería la longitud sobre el tiempo, como dice usted. ¿Y qué magnitud me estaría dando acá? Yo divido longitud en tiempo. velocidad, profe. Velocidad también. Bien. Es otra forma de calcular esa velocidad que tiene el movimiento circular uniforme. Haciendo 2 pi por el radio, ¿sí?
dividido en el tiempo que tarda en una vuelta. ¿Sí? Porque yo sé que de acá hasta que volví aquí son 2 pi por radio en metros. Y si lo controlo con el cronómetro, de acá hasta que vuelvo, es un periodo. Entonces, haciendo 2 pi por radio dividido en el periodo, obtengo también la velocidad. ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Y como nosotros habíamos dicho que la aceleración era d cuadrado sobre r, si yo reemplazo esto, acá, voy a tener otra forma de calcular la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y si Perfecto, hacen profe. la cuenta, ustedes le va a dar 4 pi al cuadrado por r sobre t cuadrado. ¿Sí? O sea, elevando al cuadrado esto y dividido en el radio, obtienen eso. 4 pi cuadrado por el radio dividido en periodo cuadrado. Otra forma de calcular el módulo de la aceleración céntrica. ¿Estamos con esto, chicos? Sí, profe. De 10. Bien, ahora para cambiar un poquito vamos a ver la simulación para el movimiento de proyectiles. ¿Sí? Movimiento de proyectiles. Entonces les voy a mostrar. ¿Qué vamos a usar? ¿Alguna aplicación, profe, o alguna página? Sí, acá se las muestro. Y ahí les paso el link si quieren por el grupo. A ver, déjenme que copie. Ahí se las pasé. Ahí lo están viendo. A ver, profe. Sí, ahí se ve. Sí, profe, se Ahí. ve ahí. Sí. Bien, Sí, bueno. profesor. Ahí se las pasé también por el grupo al link. Bueno, este va a ser el movimiento de proyectiles que vamos a estudiar. Fíjense cuáles son las condiciones. Resistencia del aire, 0. ¿Sí? Ese va a ser nuestro modelo. Estamos o continuamos con el modelo de partículas. ¿Eso qué significaba? A ver si recordamos. Que no tenemos fricción ni nada que afecte ¿Y al... qué más? Sí, sin fricción. No considerábamos una cosa, pero no me acuerdo, no me estoy acordando cuál No es. consideramos el origen del desplazamiento. No. Partículas, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, ahí les hago. Miren lo que vamos a tirar acá. Ahora, bueno, yo voy a variar el ángulo, ¿ven? Voy a arrancar con una velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Acá, abajo, ¿la ven? Ahí yo la voy a variar, pero a su vez
no voy a tener el movimiento vertical como veníamos viendo que era en una dirección, sino que ahora yo voy a tener un ángulo de posición, ¿ven? Que va a estar entre 0 y 90, digamos. Bueno, acá entre 25 y 90. Eso es lo que voy a cambiar. ¿Qué pasa? Cuando yo acá presione que dispara, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando sale de acá del cañón, el proyectil, ¿sí? Y a eso es lo que ya vamos a llamar nosotros proyectil, va a ser el objeto que va a quedar, una vez que salga, que yo le dé esa velocidad inicial y salga de mi mano o del cañón, va a quedar a expensas, digamos, o bajo la acción de la atracción gravitatoria de la Tierra. Por lo tanto, cuando yo lo libere, cuando yo le dé esa velocidad inicial, ¿sí? Por efecto de justamente esa atracción, este proyectil va a hacer esa trayectoria. Entonces, fíjense que acá yo puedo cambiar. Voy a poner un proyectil, ¿sí? Voy a poner una pelota de golf. A ver, una pelota de golf. ¿Sí? Una calabaza. Fíjense dónde cae. A esto lo voy a correr ahí para que caiga en el medio. ¿Sí? Una calabaza. Un humano. Un piano. ¿Qué les quiero decir con esto? Un coche. Que podemos Que tirar Está siempre lo mismo. tomando, que no está Claro, tomando en cuenta la masa del objeto, o sea, las proporciones del Ajá. objeto. Claro. O sea, a ver, voy a volver al proyectil. ¿Sí? Fíjense, acá le voy a cambiar la masa. Le voy a cambiar el tamaño. ¿Sí? Ese justamente es el modelo de partículas. ¿Está? Nosotros no tenemos en cuenta nada de eso, ni la masa, ni la forma, ni el peso, nada, nada. Si es un piano, me da lo mismo que sea un auto, que sea un humano, que sea una calabaza, que sea una pelota de fútbol, de tenis o de golf. ¿Entiendes? Porque yo no estoy teniendo en cuenta en este movimiento todas esas cosas. A eso es nosotros lo que le llamamos el modelo de partículas. ¿Se ve? Para recordarlo. ¿Cómo es el movimiento real? Y si yo tengo un humano, por ejemplo, a ver, le vamos a dar más velocidad. A ver, de acá. Vamos a borrar. Bueno, voy a caer ahí. Bueno, no lo puedo correr más, le voy a poner menos velocidad. Para que caiga más acá, ¿eh? Bueno, ahí. ¿Sí? Entonces, en la realidad, esto no está pasando. ¿Qué está pasando? Que nosotros tenemos fricción del aire. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una desviación ahí en la trayectoria. Si yo considero un piano, sin fricción, con fricción, miren, ¿sí? Entonces ahí está cambiando la realidad. Lo que pasa en realidad es esto, es lo que está en rosado.
Pero nosotros para estudiar el movimiento y tener una idea, una aproximación, vamos a suprimir esas cosas, ¿sí? Y nos vamos a quedar, como les decía, modelo particle, idealmente. Bueno, con esto, fíjense que ustedes si quieren jugar acá un poco, pueden medir con la cinta métrica, ¿ven? Y pueden medir con esto el tiempo. Entonces, ¿qué está pasando en este movimiento de proyectil? A ver, déjenme ver una cosita más. Ahí está, miren. Le vamos a agregar un poco de matemática. Sin resistencia. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué aceleración aparece acá? ¿Dónde, profe? Cuando yo disparo, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Hay aceleración o no? Primero. Sí, Bien. ¿Cuál? G, la de la gravedad de la Tierra, 9,81 Es. metros por segundo Bien. al cuadrado. ¿Y dónde estaría? ¿En qué dirección está esa aceleración y en qué sentido? Para abajo está esa aceleración. O sea, Bien. ¿Y en el sería? sentido que atrae a la Tierra. Y sería negativa, Vertical. Bien, vertical, claro. vertical y apuntándose al centro de la Tierra. Perfecto. Bien, entonces a ver si ponemos el vector de aceleración acá. Ahí estaría el vector de aceleración que me dice usted. ¿Sí? Bien, entonces hay una aceleración en el sentido vertical. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo será la velocidad? A La ver, velocidad ponemos. la velocidad no es constante, porque varía en el tiempo, o sea, se va disminuyendo hasta que cae el objeto. Bien, fíjense que yo acá puse vector de aceleración y puse las componentes. ¿Qué componentes hay? ¿Cómo, ¿Hay profe? Disculpe, ¿puede componentes? repetir? No, no hay ninguno. Sí. ¿Cómo que ninguna? Hay una sola que es la vertical, que es la que Claro, me decía. ¿Sí? claro, claro. Bueno, entonces si hay una aceleración en dirección vertical, eso significa que, ¿qué pasa con la velocidad? Va a disminuir. Sí, y va a disminuir cuando vaya subiendo, dice, ¿no? Claro. Y cuando vaya bajando, O sea, no sé cómo tomarlo. ¿Aumentaría cuando va bajando? Claro, sí. ajá, a ver, veamos. Ahí está el vector velocidad. Claro, ahí en el vértice llega a ser una velocidad cero, porque ya es velocidad nula, ¿o no? Ahí, a ver, No es ¿se ve el efecto? aceleración cero, pero la velocidad no es nula, creo. Ahí, cuando arrancamos, la velocidad tiene una dirección que está a 56 grados, dice 55, dice acá, y tiene un valor, un módulo. Y eso le va a permitir al proyectil salir. ¿Está? Ahí. Arranca
Dijeron, cuando sube disminuye y cuando baja va aumentando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la vemos a través de sus componentes? Miren. ¿Qué me pueden decir de Es eso? como digo yo, en algún momento la velocidad llega a ser, bueno, no la velocidad en sí, pero uno de los componentes llega a ser cero en el momento del vértice. ¿Usted le llama vértice acá? Claro, no sería el vértice, sino que yo lo estoy viendo como una parábola a la trayectoria que hace. Claro. Ah, bien, bien. Al vértice de la parábola, dice. Sí. Claro, Y que sería el punto de el punto más alto donde al la que trayectoria. llegaría, claro, Eso, muy bien. Al punto más alto de la trayectoria, ¿qué es lo que está pasando? el componente se vuelve cero en ¿Quién se ese vuelve punto. cero? Uno de los componentes de la velocidad. ¿Cuál componente? La aceleración, ¿no? ¿No sería la dirección? Sigan, mira. ¿Quiere que le meta la aceleración? Eh, Le meto la aceleración. mm, Miren con la aceleración ahí. Con amarillo está la aceleración. Profe, sería, porque la velocidad sería el desplazamiento sobre el tiempo, ¿cierto? O sea, Sí. sería, y bueno, si para hacer cero tendría que ser el desplazamiento cero, ahí, o sea, como que se queda y después vuelve, creo. A ver, el desplazamiento, A, ¿cómo lo a ver, puedo medir? profe, el vector de velocidad tiene dos componentes, al igual que Sí, la aceleración, que es ¿cómo se llama? El módulo y la dirección, ¿no? Como cualquier vector. sí. Bueno, si no me equivoco, el módulo es el que es perpendicular, ¿no? El componente perpendicular. Y el otro, que es ¿cómo se llama? La dirección, es el componente que se encuentra paralelo, ¿no? A ver. Vea, arranquemos de nuevo. Velocidad solita. Lo que pasa en la realidad. Esa es la velocidad. ¿Cómo es en la trayectoria, en toda la trayectoria? ¿Puedo decir que es tangente a la trayectoria? Sí, es tangente. Es tangente, ¿ven? Ahora, si yo ese vector velocidad lo analizo a través de sus componentes, ¿sí? Componente vertical y horizontal, ¿qué está pasando? La Acuérdense que estos componente, dos, sí, sí, la componente horizontal se mantiene y la componente vertical, Va es a decir, variar. claro, varía, exacto. Varía y porque como la está afectando la gravedad, que después lo muestro con la segunda especificación que marca, a ver si lo ahí, analizamos de las dos componentes, en la I va a estar subiendo. Llega un punto que la gravedad hace efecto. En ese momento la componente ahí va a dejar de tener velocidad, pero se va a seguir desplazando horizontalmente. Y en ese punto que se hace cero, la aceleración se vuelve positiva y empieza a acelerar de nuevo, entonces va a bajar más rápido. Como quien dice, ¿no? No sé si me bien, bien, sí, explico. sí entiendo lo que están diciendo, sí, bien. Fíjese, una cosita, nosotros en este sistema de referencia mantenemos el valor de I para arriba, positivo. Entonces la aceleración, ¿para dónde apunta? La aceleración que es amarillo, mire. La aceleración apunta hacia abajo. O si Hacia no, abajo tengo siempre, o sea que sería negativa. negativa, La siempre. primera mitad. No, siempre, No, siempre. Sí, siempre, ¿ves? Siempre, siempre, no sí, se sí, da siempre. vuelta la aceleración. Sí, me Siempre está confundí. apuntando hacia abajo. Y si yo dije que positivo era para arriba, entonces siempre va a ser negativa. Pero esa aceleración ahí, como lo estuvieron diciendo, la presencia de esa aceleración hace que esta componente del vector, que sería I, la componente
y de la velocidad baje, porque fíjense que está en contra. ¿Sí? Entonces yo me vengo. A ver si lo puedo mover. No, no puedo retroceder. Entonces, en este momento, ¿ven? El vector velocidad componente y es máximo cuando arrancamos. Ahí no lo paré. Bueno, vamos de nuevo. Ahí, cuando arranca. ¿Ven que es máximo? Bueno, arranco y ¿qué le va pasando? Esta componente I de la velocidad va bajando. ¿Por efecto de quién? De la De la aceleración, gravedad, claro, como de la bien gravedad. dijo acá el compañero. Perfecto. Va a llegar un momento en que va a bajar tanto que se va a anular. ¿Sí? Que va a ser acá, en este punto de máxima altura. Y después, como esta componente X no se ve afectada de la velocidad, ¿por qué? Porque la aceleración, ¿cómo es? Es vertical. Claro, Entonces estaría afectando a la componente vertical de la velocidad. Por lo tanto, esta que está acá no le hace ni cosquilla la aceleración a la componente X, ¿ven? ¿Sí? Entonces, a la única que cambia es a la componente Y de la velocidad. Y cuando nosotros arrancamos, ¿sí? Como está ahí en contra, la aceleración de la velocidad hace que vaya bajando. Pero cuando llega al punto de máxima altura, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, entonces eso hace que vaya aumentando. Entonces en la primera parte va subiendo y en la segunda baja. ¿Sí? Le vuelvo a repetir, esto pasa en la realidad, así es la velocidad, digamos, pero yo la estudio con las componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir del movimiento del proyectil bajo las condiciones ideales? De modelo de partículas, ¿no es cierto? No hay resistencia del aire, hay una aceleración que es vertical, apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Y eso qué va a hacer? Si yo analizo las un, componentes de la velocidad en todo el movimiento, un MURV, profe, ¿o no? un MRV, ¿dónde? ¿Todo el movimiento va a ser MRV? No, es por parte, A ver, porque, a ver, que ya también, Facundo. Profe, no entendí el planteo que hizo desde el principio, que llegó a la pregunta. Bien, ¿observó la simulación? Sí, Bien, bueno, yo estoy tratando de que ustedes me digan o saquen conclusiones de esa simulación, ¿sí? Acá un compañero me dice que me nombro el MRV, ¿sí? Yo le pregunto si ese movimiento, ¿dónde está presente? Me dice que en parte. No sé, más bien que está presente en todo el trayecto, profe, pero para analizarlo se analiza en partes. Eso, está bien. Entonces, arrancamos de acá, retomando.
¿sí? Velocidad inicial, ángulo de posición, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir este movimiento y lo vamos a escribir en los dos ejes. Entonces vamos a tener acá una velocidad inicial por el coseno del ángulo, eso va a ser en X, y una velocidad inicial por el seno del ángulo en Y. ¿Vamos? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que como está presente en todo el movimiento la aceleración de la gravedad, ¿sí? Cuando nosotros veíamos que el proyectil se movía, ¿sí? Y como esa gravedad es vertical, ¿sí? Solamente me afectaba a la componente de la velocidad que era vertical. ¿Qué pasaba con la velocidad en este punto? La velocidad en Y. Se hacía más chiquito, ¿se acuerdan? Claro, Sí, Se hacía más chiquito porque la gravedad, la aceleración estaba en contra, ¿sí? Pero a esta componente en X no le hacía cosquilla, no le pasaba nada, porque la gravedad está perpendicular, entonces no la afecta. claro, la velocidad sigue igual, o sea, sigue de la misma Esta, forma. B0 coseno, sigue igual que cuando arrancó, pero esta no. Esta arrancó con B0 seno, pero acá ya no vale B0 seno, ya vale menos. Claro, llega un momento en Mira, el que esa velocidad de I llega a valer cero, en el vértice llega a valer cero, que ahí cuando hace el exacto. cambio, Acá llega a valer cero la I, pero claro, esta, acuérdense, que no le hace cosquilla a la gravedad. Esta sigue siendo B0 coseno. Acá sigue estando B0 coseno. Gracias a esta, a pesar que se anula esto, esto sigue, ¿no? Y como ahora está cayendo, ¿sí? Y la gravedad está en el mismo sentido, ¿sí? Ahora la velocidad de cero empieza a crecer. Y cuando cae, llega el proyectil acá, va a tener el mismo valor que tenía inicialmente, pero sentido cambiado. claro, claro. Este vector va a ser el mismo justo antes que toque, por supuesto, el piso, ¿no? ¿Se ven? Entonces ahora yo les digo, ya que me nombraron ahí, si nosotros tuviéramos que estudiar este movimiento como la suma de dos movimientos, piensen bien lo que les pregunto. Sí, Y digo, voy a estudiar un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. ¿Qué movimiento me representa esta situación en la dirección horizontal o X? Miro lo horizontal yo. ¿Qué tengo en el horizontal? ¿Qué tengo? una recta horizontal, porque la velocidad sería prácticamente constante. Es constante la velocidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de movimiento es? MRU. MRU. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo analizo el movimiento verticalmente? ¿Qué le pasa a la velocidad? Ya es variado, ya no es uniforme. Ya cambia, ¿no es Claro, cierto? Su módulo. ¿Sí? Entonces, en este eje ya voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué uniformemente variado? Porque el cambio en la velocidad no es cualquier cambio. Me lo da G. claro. Si yo lo tomo, 9,8 si yo lo metros analizo por desde cada segundo. punto, puedo sacar la velocidad a la que tiende I, en ese sentido, si lo analizo en cada punto. O sea, es Sí, calculable. sí. Entonces nosotros a este movimiento lo vamos a estudiar como la suma de dos. Un MRU y un MRV. ¿Sí? Como la suma de dos movimientos.
Pero para poder hacer eso, voy a tener que separar bien las áreas. X por un lado, Y por otro. Porque yo sé que en X la velocidad no cambia, pero en Y sí. ¿Ah? Por lo tanto, a estos dos movimientos ya lo sabemos. ¿Sí? Ya los estudiamos, ya los vinimos estudiando. Entonces, ¿qué ecuaciones va a tener este movimiento cuando tengo dos dimensiones? En estas condiciones ideales. Donde cambiamos para las Y, profe, Para las dos. la vamos a tener en cuenta como la aceleración, como la gravedad. Eso, muy bien. La aceleración ahora va a ser igual a la aceleración de la gravedad, la así como en gravedad. caída libre. ¿Sí? Claro, pero igual, profe, yo creo que para este problema, por ejemplo, deberíamos también analizarlo por partes ahí, porque hay un momento en el que la velocidad es positiva y en otro en el que se vuelve negativa. O sea, Sí. ¿cómo lo diría yo? Podría tomar como que la velocidad final de uno es v0, cuando la velocidad es igual a 0, y la velocidad inicial del otro cuando v es igual a 0. No sé si me estoy explicando. Sí, usted está dividiendo esto en dos, así. Claro. Entiendo, entiendo. Pero vamos a hacerlo más fácil, mira. Esta es la velocidad, este es el ángulo. ¿Sí? Entonces, las condiciones iniciales, ¿cuáles son? Velocidad en X, velocidad inicial por coseno de alfa. Y velocidad en Y, velocidad inicial por seno de alfa. ¿Sí? Ahora, en X es un MRU. ¿Sí? En X. MRU. Por lo tanto, la velocidad no va a cambiar. Va a ser siempre V0 coseno. Pero en Y es un MRV. Yo, para calcular velocidad en un MRV, hacía esto, V0 más A por T. ¿No es cierto? En nuestro caso, esta ecuación me va a quedar adaptada. En lugar de aceleración G, y en lugar de V0, el valor P inicial, que sería P0 por seno por trigonometría. ¿Se ve? Estoy analizando la velocidad horizontalmente y la velocidad verticalmente. En la parte horizontal, en todo el movimiento para cualquier tiempo, la velocidad va a ser fija. Fíjese que acá no aparece el tiempo. Pero en el caso de la vertical, la componente vertical, ¿sí? La velocidad va a depender del tiempo. ¿Sí? En este caso particular, si yo tengo G mirando para abajo y el eje de la referencia es para arriba, acá me aparecería un menos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la posición? Yo quiero saber, para cualquier tiempo, qué coordenadas tiene cada punto de la trayectoria de ese movimiento. Fíjense, vamos a tomar esta. X, Y. ¿Cómo puedo calcular la posición en X? Si dijimos que horizontalmente es un MRU. ¿Cómo calculamos la X? X es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es la velocidad en el eje X? Siempre. ¿Qué dijimos? Esta. Constante, sí. Entonces, para calcular la posición en X, voy a usar V0 coseno de alfa, que es la velocidad que tengo siempre, por el tiempo. Que eso también nos va a dar una posición que siempre va a ser la misma, o no, profe. No, esto, fíjese, va a variar con el tiempo. Acá se transcurre 1 segundo, 2 segundos, y voy a ir teniendo estas posiciones. Esta, pero de X. ¿Sí? A medida que varía el tiempo. Yo acá le puedo agregar a esta ecuación
Para hacerla más completa, la X inicial. ¿Sí? Que si nosotros sabemos que si el sistema de referencia le ponemos el origen donde arrancamos, esto se anularía. ¿Vamos? Pero para que nos quede más bonita y completa, con esta ecuación nosotros calcularíamos la posición, la coordenada X del proyectil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en X se mueve con un MRU. Dijimos que la posición, la X, la calculamos como velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La que es constante por el tiempo. ¿Está claro eso? De 10, profe. ¿Sí? Bien, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa en Y? ¿Cómo calculamos la coordenada Y? Esta. O esta que está acá. Esta coordenada Y. ¿Cómo la calculamos? En un MRV, ¿cómo calculamos las posiciones? Los desplazamientos. Teniendo en cuenta siempre lo que viene siendo la aceleración en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es tomar lo que usted puso ahí, que la velocidad inicial va a ser el seno del ángulo menos g por t, claro, pero obviamente va a ir variando como dice, como en la anterior durante el tiempo. ¿Y acá qué voy a poner? Y sería 1/2 por A por T cuadrado. Eso, más un medio, en este caso G por T cuadrado. ¿Se ve? Sí. En este caso particular, vuelvo a decir que tenemos este sistema de referencia, acá me aparecería un menos por el G negativo. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá me permiten calcular los módulos de los vectores de velocidad que ustedes vieron ahí como variaban. Fíjense que este vector en X, acá le vamos a poner, no cambia en función del tiempo. Pero este vector en Y, de velocidad, sí cambia. ¿Sí? Ahora, con estas ecuaciones, que me dan las coordenadas de cada punto de la trayectoria, yo puedo saber para cualquier tiempo, ¿eh?, dónde está el proyectil. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es su coordenada X y su coordenada Y? ¿Sí? Entonces, si a mí me dan que un proyectil arranca con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y un ángulo de 40 grados, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué digo? Bueno, a ver, para un segundo, reemplazo acá y voy a saber qué velocidad tenemos en un segundo. Para un segundo, reemplazo acá y voy a saber qué coordenada X tiene, y reemplazando aquí y aquí, qué coordenada Y tiene, y voy a saber la ubicación exacta del proyectil para ese tiempo. ¿Se ve lo que me quiere decir estas ecuaciones? Me Sí, sí. describen el movimiento, su posición y su velocidad. Una cosita, ¿cómo podríamos averiguar cuánto tiempo tarda el proyectil en subir? Profe, yo creo que podríamos averiguarlo teniendo ciertos datos, obviamente, y aplicando la ecuación. Bueno, ¿y qué pasa ahí en ese proyectil? Yo pongo acá la lupa y el ojo en ese punto, cuando llega la máxima. Sería la máxima altura y la velocidad en el eje de las Y sería. Eso tenemos como dato. Al menos ¿Me la puedes velocidad repetir? se hace desde el punto de que la velocidad se hace 0 desde el punto de vista del eje Y en la altura máxima Eso. del proyectil. Entonces acá, mirando esta ecuación, ¿sí?,
acá me dice el compañero, en este punto, donde el proyectil está subiendo, en todo ese tiempo, ¿sí? Llega un momento en que la velocidad en el eje Y se hace 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo ahí, si conozco la velocidad inicial y conozco el ángulo de posición, nosotros tomamos G 9,8, podríamos despejar el tiempo. ¿Sí? Paso G por T para acá. Entonces, B0, 0 de alfa, dividido en G. Entonces, ese tiempo, ¿sí?, en que el proyectil tarda en ir desde que arranca hasta su máxima altura, o sea, el tiempo que tarda en subir, se llama justamente tiempo de subida del proyectil. ¿Sí? Ahora, ese tiempo, como estamos en condiciones ideales, va a ser el mismo que va a tardar en bajar. ¿Sí? Pero eso va a suceder siempre y cuando el proyectil arranque de acá y llegue a la misma posición, ¿me entiendes? O sea, como que tiro la pelota de la cancha y cae en la misma cancha. ¿Me entiendes? Ahora, si yo tiro la pelota y cae en la tribuna, el movimiento del proyectil se me acaba aquí, porque hizo esto. Lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar no va a ser lo mismo. ¿Sí? Claro. Exactamente. Claro. Bien. Bueno, y si yo tengo el tiempo que tarda en subir, calculado de esta manera, ¿cómo puedo calcular cuántos metros de altura máxima alcanza? Y reemplazaría el tiempo de subida en la ecuación de X. Esa ecuación. ¿En esta nomás? No. Si yo la No, Porque es la de reemplazo, subida. Es el tiempo es lo que tarda en subir. sí, creo que sería en la ecuación de I, ¿o no? Claro, en la de Porque I. a estamos ver, hablando de Porque, altura, no de desplazamiento. exacto. si yo reemplazo este tiempo en X acá, ¿qué voy a obtener? La distancia que recorre en ese, Claro. o sea, Eso. Exacto. sí, la distancia que llega. Es como dicen los Hacia chicos, Lo que acá, profe. nosotros queremos calcular es la altura, o sea, qué tan alto llega, no qué tan lejos, ajá, que es o diferente. sea, esto, si yo reemplazo el tiempo de subida, voy a obtener esto que están dando. Pero si lo reemplazo en Y, Ahí sí nos Claro, ahí ya va a dar obtenemos la altura máxima. eh, la llegaría, o al menos en el recorrido que hace, qué altura llega. pero digamos, si yo lo reemplazo en X y en Y, acuérdense que esto me da las coordenadas de cada punto de la trayectoria. ¿Sí? Si yo reemplazo ese tiempo en X, como bien dijeron, es la parte, digamos, horizontal, es donde yo miraría para arriba, ahí es donde se da la altura máxima. Y si lo reemplazo en Y, obtengo justamente lo que yo quiero, que es la altura máxima. ¿Cuántos metros alcanza el proyectil? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, se profe, de entiende. 10. Entendió. Bien. Bueno, vamos a ir dejando hasta acá, chicos. No me ha dado tiempo ahora de hacer un ejercicio, pero si los profes esta semana terminan el práctico 2, pueden ya arrancar con esto y ahí sí van a hacer ejercicios sobre este tema, ¿sí? Perfecto, profe. Vamos a Bueno, pues. dejar acá por ahora. Ahí les paso enseguida los